Ariadne es artista multidisciplinar de muchos medios, filósofo y activista, promotor del metahumanismo y coautor del manifiesto metahumanista junto a Stefan Lorenz Sorgen, promotor del proyecto MetaBody y organizador de conferencias Beyond Humanism. Sus proyectos proponen redefiniciones del cuerpo y de la percepción. Presentará un estudio crítico comparado entre distintas corrientes posthumanistas, principalmente poshumanismo, transhumanismo y metahumanismo. Con ustedes, Jaime. ¿Necesitas? Bueno, sí, a ver si sacan la presentación e iniciamos. ¿La iniciáis vosotros? Uy, las letras salieron cambiadas. Vale, bien. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecer a José Cordeiro la invitación, que es un acto inusual porque yo no soy transhumanista, es más, soy sumamente crítico con el transhumanismo. Entonces espero que podamos tener un encendido debate después de mi charla, quizá les cuestione algunos serie de presupuestos a nivel filosófico también, que es de lo que va a ir mucho la charla que voy a dar ahora. Espero que pueda ser muy breve, como requiere el tiempo de hoy, ¿no? Entonces, por un lado quería ver alguno de los presupuestos de donde parten los debates de aquí, que es la noción humanista, ¿no?, del humano, que es una concepción histórica, o sea, no es algo universal. Vamos a ver en qué clase de concepción histórica del humano estamos basando muchos de los discursos que planteamos aquí, cuando se habla también de transhumanismo, de posthumanismo. El humanismo sería una concepción que alcanza madurez en el Renacimiento europeo, ¿no?, y que está asociada a la concepción de un ser individuo autónomo, ¿no?, que es una concepción, una construcción histórica muy concreta, superior a otras especies por su racionalidad y por su libre albedrío. Yo sugiero que esta construcción surge de la mano de una manera particular de organizar nuestras relaciones y nuestros sentidos, que es la perspectiva lineal del Renacimiento, que es donde se inaugura por primera vez un punto fijo de visión. La reducción de la percepción multisensorial a un punto fijo de visión es lo que, a mi juicio, da lugar al surgimiento histórico de la noción de un individuo autónomo asociado a una mente que se separa de la realidad, una mente sin cuerpo. Esto ya luego lo teorizaría Descartes 200 años después del surgimiento de este modo de percepción, ¿no? Esa es la base, digamos, histórica con la que surge un tipo de concepción del humano, un humano colonizador. Esto está asociado a la historia del colonialismo europeo de una forma crucial, la manera de generar un mundo homogéneo y calculable y apropiable, basada en una percepción radicalmente dualista, esta separación categórica de uno respecto a un mundo. Esto se organiza históricamente con una manera de organizar la sensorialidad. Adquiere ulterior desarrollo con el cartesianismo, con el mecanicismo, y la sociedad de la información sería un desarrollo más. Hay una continuidad, por lo tanto, entre el humanismo y lo que podríamos llamar transhumanismo o hiperhumanismo, lo llamo yo, precisamente por la manera en que exponencialmente aumenta algunas de las paradojas del humanismo y de las construcciones humanistas. Por ejemplo, la manera en que el sujeto racional que desprecia el cuerpo, que intenta controlar un mundo impredecible, tal como viene definido en la cibernética de Wiener, en la teoría de la información de Shannon, donde la información se concibe como un patrón, un fluido sin cuerpo, ¿no?, esta tradición que viene de Parménides, ¿no?, en Grecia, del desprecio del cuerpo, ¿no? Todo esto sigue estando en el sustrato, en la infraestructura misma de la sociedad de la información actual. Nuestra sociedad de pantallas ubicuas es una herencia directa también de esta ventanita que veíamos en el grabado de Durero, esa manera de reducir, de orientar la percepción, de capturarla en un marco que permite cuantificar nuestro gesto, nuestro movimiento, reducir su indeterminación y devenir calculables. La digitalización se basa todavía en puntos de captura que son herederos directos de la perspectiva renacentista. Detrás de eso se desarrolla un mundo de algoritmos autónomos, ya mucho más dinámicos, que son los que creo que necesitamos conceptualizar. Alguien decía antes que necesitamos nuevos conceptos para nuevas realidades. Efectivamente, creo que tenemos que ser aún mucho más audaces para entender los cambios que existen ya, a la hora de que cada una de vosotras, de vosotros, lleva en el bolsillo un batallón de algoritmos autónomos con los que tenemos más intimidad, quizá, que con nuestras parejas, quien la tenga, ¿no? Entonces, nos faltan conceptos ya para entender cuál es ese
esa realidad actual. No hace falta pensar ya en si nos vamos a casar con un robot en el futuro. ¿No? Eso ya es una visión en la que estamos proyectando una serie de concepciones un poco antropomórficas. No, tenemos ya un tipo de realidad en los bolsillos mucho más compleja, pero que está imbricada con una serie de tradiciones humanistas también de forma muy problemática. ¿No? Por ejemplo, ¿en qué manera la noción de inmortalidad individual está expandiendo también esta concepción del individuo autónomo, posesivo, ¿no? que quiere perpetuarse a la eternidad a expensas de un contexto mucho más fluido y mucho más emergente y mucho más cambiante? ¿No? ¿En qué medida eso implica, a priori, pues un tipo de proyecto elitista muy poco ecológico, basado una vez más en el desprecio del cuerpo, el desprecio de una multisensorialidad cambiante y en la voluntad de control total, que yo asocio, siguiendo la cuestión de la singularidad como desarrollo exponencial, a lo que llamo un nihilismo exponencial. Nihilismo en este caso como una negación de la pluralidad cambiante de nuestros mundos. Una voluntad de control total estaría asociada para mí a un nihilismo exponencial, una negación de la indeterminación del mundo como algo positivo, ¿no? Esa negación de la indeterminación del mundo como una fuerza creativa asociada a una voluntad de control total, yo lo denomino nihilismo exponencial y es lo que asocia a la curva exponencial de la singularidad tecnológica, tal como se plantea en la Universidad de la Singularidad, por ejemplo, ¿no? Asociada a un proyecto neocolonial, un neocolonialismo tecnológico, que es el que implanta Silicon Valley. Veamos, por ejemplo, el proyecto Internet.org de Facebook, con la voluntad de que la humanidad entera, 24 horas al día, en todas partes, esté sometida a la gestión algorítmica opaca, extremadamente opaca, de Facebook, de las vidas y los afectos de las personas, ¿no? Entonces, este es el mundo de algoritmos autónomos que necesitamos entender cómo se basa todavía en modelos reductivos de la percepción y cómo implanta lógicas opacas que están muy lejos de los modelos distribuidos que aquí se están defendiendo, a mi juicio. Esta sería la curva del nihilismo exponencial, ¿no? Desde Grecia, pasando por el Renacimiento, hasta cómo ya alza el vuelo exponencial con la cibernética y ahora con la sociedad del Big Data, ¿no? Vamos a ver ahora algunas tradiciones críticas con el humanismo, primero, ¿no? Tenemos muchas, ¿no? Desde el superhombre nietzscheano, el antihumanismo de Althusser o de Foucault, ya en el siglo XX, y desde los años 60-70 prolifera toda una serie de tradiciones de lo que podríamos llamar posthumanismos críticos, ¿no? Asociadas al feminismo, a la teoría queer, a las teorías postcoloniales y decoloniales y demás, ¿no? Con autoras como Donna Haraway, Catherine Hayles, Rosy Braidotti, Bruno Latour, una serie de autores que han ido creando un caldo de cultivo crítico. ¿Qué hace este posthumanismo crítico? Pues lo que hace es de entrada cuestionar esos fundamentos, ¿no? que han sustentado esa noción humanista clásica del sujeto autónomo que es superior al resto del mundo por su racionalidad, ¿no? Cuestiona esa noción de autonomía de entrada porque siempre hemos estado imbricados con la tecnología, ¿no? O sea, ese mito de que el individuo ha sido autónomo nunca fue cierto. Por eso algunas dirán, como Haraway, por ejemplo, que siempre fuimos posthumanos en ese sentido. Siempre hemos sido una criatura que siempre ha estado en coevolución con la tecnología. Lo que hay que ver qué tipo de coevolución y qué tipo de tecnología, ¿no? Ahí está la pregunta clave, en cierto modo, ¿no? Lo que se pone de manifiesto con las tecnologías de la información es que se cruza un umbral de imbricación tan radical que se viene abajo de algún modo ese mito humanista del autónomo, del ser autónomo, ¿no? Por eso, Catherine Hayles nos lanza esa pregunta, que es el título de su libro más conocido al respecto: ¿cómo nos hicimos posthumanos? How we became posthuman, se titula el libro. Pero bueno, algunas dirían que es que siempre lo fuimos, nunca existió, nunca fue real esa concepción del individuo autónomo con libre albedrío, ¿no? Se plantea una visión, por lo tanto, relacional y ecológica frente al individuismo autónomo, ¿no? del sujeto que quiere perpetuarse a la eternidad a expensas de un mundo cambiante. Se plantea una multiplicidad de modos de pensamiento decolonial y neurodiverso frente a la predominancia de un modelo racionalista eurocéntrico, por ejemplo, ¿no? Se plantea todo una pluralidad de propuestas muy diversas, las que vienen predominando en la tradición humanista y transhumanista. Bueno, con esto engarzamos Stefan Sorgner y yo con una propuesta que lanzamos en 2010 que llamamos metahumanismo. Podéis encontrar el manifiesto metahumanista que propusimos en esta web. Es una propuesta que, a mi juicio, engarza con muchos aspectos del posthumanismo crítico y la intenta llevar un poquito más allá también a la hora de plantear una visión muy creativa de la tecnología, ¿no? O sea, se plantea que sí, hay que ser aún mucho más audaces y aún mucho más creativos, pero no disruptivos, sino de otra manera,
con la reinvención de la tecnología de lo que se plantea, quizá en algunos círculos transhumanistas. ¿Por qué? Pues porque se trata de no dar por sentada ninguna de las realidades que vienen heredadas del humanismo. Por ejemplo, la idea de inmortalidad asociada a una línea de tiempo eterna, cuantificable. Eso es una concepción lineal del tiempo muy limitada, que viene de Euclides, viene de Descartes, viene de una serie de tradiciones que reducen el tiempo a una línea. Esto es un modo de articulación de la temporalidad. Nosotros planteamos que puede haber otras muy diferentes, modos mucho más cuánticos, mucho más complejos, mucho más interesantes y mucho menos cuantificables de concebir la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad, la percepción. O sea, hay que ser aún mucho más audaces y críticamente creativos, creo, en vez de dar por sentados una serie de mitos heredados del humanismo para expandirlos exponencialmente asociados a una voluntad de control total. Entonces, el metahumanismo plantea mucho esta defensa de la indeterminación como fuerza creativa, positiva y necesaria, ¿no? La necesidad de producir, de no someternos solo a una lógica controladora, reductiva, sino de incrementar sutilmente las indeterminaciones que añaden creatividad, que dan creatividad, que alimentan la vida misma, ¿no? O sea, la vida surge del agua, en muchos casos se diría, ¿no? ¿Qué es el agua? Es un movimiento sumamente indeterminado, ¿no? que sostiene indeterminación y apertura. Entonces, bueno, el proyecto Metabody es un proyecto donde damos cuerpo a muchas de estas experimentaciones con modos de percepción mucho menos lineales que se ha heredado de la perspectiva renacentista. Los entornos Metatopia, de los que ahora veréis algunas imágenes brevemente, algunos subproyectos que quiero comentaros, el subproyecto Algoriceno, que es el subproyecto que intenta estudiar la era de los algoritmos como algo que emerge en Grecia prácticamente, pasando por el Renacimiento, la manera de reducir el mundo a patrones algorítmicos, cómo esto ha ido surgiendo, cómo está mutando en la era de algoritmos autónomos y cómo podemos plantear alternativas a ese modelo reductivo de reducir el mundo a un modelo calculable, ¿no? El estudio AAA, Autonomous Algorithm Awareness, es otro estudio que estoy lanzando recientemente para ver, en qué medida cada uno de ustedes es consciente o no y que puede aportarnos eso que os comentaba antes, ¿no? de que estamos casados, ¿no? con una especie de poligamia orgiástica con algoritmos autónomos que están en nuestros bolsillos y que saben de nosotros cosas que no podemos ni imaginarnos y que intentan orientarnos de formas que tampoco podemos imaginarnos. ¿Cómo opera ese sistema de control predictivo anticipatorio tan radical y tan opaco para el que no tenemos ni siquiera conceptos con el empezar a navegar en ello, ¿no? Big Data Watch, como un proyecto de ética ontológica del Big Data, también sería otro subproyecto. El proyecto IC, de inteligencia corporal, no me da tiempo ahora a detenerme en ello, pero os invito a poneros en contacto conmigo si os interesa esta cuestión, frente a la inteligencia artificial como un modelo reductivo, heredero del modelo cartesiano, de la mente sin cuerpo, ¿no? de todo reductible a patrones. ¿Qué podemos ganar de un modelo de inteligencia corporal como una manera mucho más compleja de movilizar nuestra sensorialidad y nuestra relacionalidad, no pasadas siempre por modelos reductivos herederos de la perspectiva? Cuestiones de neuroplasticidad asociadas también a nociones enactivas de cognición encarnada, de cómo el movimiento es lo que crea cognición y por lo tanto hay que moverse de formas nuevas si queremos crear más plasticidad en nuestros ecosistemas. Y la noción de microsingularidades como, dado que el movimiento siempre crea, ¿no? Singularidades en el sentido de modos de organización emergentes, se trata, creo, de movilizar singularidades que no se imponen al resto. No esta noción de una singularidad tecnológica pretende aportar una verdad trascendente que se impone al resto, ¿no? La verdad trascendente de los sistemas Big Data que tiene que ser asumida, ¿no? por la opacidad intrínseca de los sistemas de algoritmos autónomos, sino cómo movilizamos una pluralidad de singularidades que desafíen la imperancia de un modelo dominante y neocolonial. Bien, pues con esto, ¿no? Les dejo con esta frase, seamos menos disruptivos y más críticamente creativos, más radicalmente creativos, que quiero decir intraactivos, más en interacción con un mundo en el cual no imponemos una lógica trascendental, sino que vamos a intentar coemerger en un contexto mucho más plural de posibilidades. Estos son los entornos Metatopia, que son entornos que son trabajo artístico mío en el proyecto de Metabody, en los cuales se intenta crear modos de sensorialidad no alineados con las ventanitas perspectivas del Renacimiento, sino que movilizan la propiocepción de una manera muy diferente, la propiocepción en ese sentido interno de movimiento del cuerpo, que es algo sumamente complejo, sumamente indeterminado, sumamente difuso, y que tenemos muy ignorado por la tradición que hemos heredado de la perspectiva, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo movilizar estas tecnologías del cuerpo, de la percepción, no solo con tecnologías digitales, sino en cualquier contexto, ¿no? En cualquier lugar, con un concepto muy amplio de tecnología, no solamente asociado a la curva exponencial de lo digital, también incorporando una reflexión muy crítica y creativa sobre cómo movilizar y descentralizar un poco de su eje esa tendencia exponencial disruptiva de imponer una cierta lógica
digital de lo cuantificable, ¿no? Me escalofriaba un poco esta noción que comentaba el compañero anteriormente de ese 90% de conocimiento que se ha generado en la última década, que es una noción puramente cuantitativa de conocimiento. Qué manera tan colonial de despreciar la pluralidad cualitativa de otros modos de conocimiento que han existido durante decenas de miles de años, ¿no? O sea, creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de imponer un criterio cuantitativo frente al cualitativo a la hora de interpretar los modos de conocimiento que se han ido generando, ¿no? Y cómo se ha ido imponiendo uno, como heredero del racionalismo, ¿no? Europeo, eurocéntrico y colonial. Bien, a mí me interesa promover otros modos de conocimiento del cuerpo, ¿no? Que no tienen mucho que ver con esa tradición eurocéntrica, racionalista, colonial, que lo cuantifica todo, ¿no? Cómo promover una indeterminación sensorial en nuestros cuerpos y en nuestras percepciones. Bueno, les invito a contactarme o a pulverizarme ahora con preguntas, si así lo desean. Me gusta la polémica, soy nietzscheano, así que adelante. Les invito al debate si quieren.